Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre. Señor Dios, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro amado. Padre, hoy nos encomendamos en tus manos y te pedimos que con tu Espíritu Santo nos guíes a toda la verdad en esta escritura que hoy veremos. Toca el corazón de mis hermanos. Señor, hoy te alabamos, te reconocemos. Señor, hoy podemos ver también tus maravillas. Desde el primer momento en que nos levantamos, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Henos aquí, Padre Santo. Abrimos nuestros oídos y nuestro corazón para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos 2 de Corintios capítulo 4, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Predicamos a Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, 2 de Corintios 4, 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amén, hermanos amados. Se ha visto anteriormente acerca de cómo Pablo se conducía a la iglesia de Corinto. También, hermanitos, con el contexto de que había falsos apóstoles en ese entonces, y él tenía que hablar la verdad, aclarar, por amor a la gente. Ahora, también en la transmisión de ayer, de antier, veíamos eso, no de que él se acreditara a sí mismo, el apóstol Pablo, como verdadero, sino diciendo la verdad. Y aquí dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Ese ministerio apostólico era recibido. No lo originó él, no lo buscaba él, sino que Dios se lo dio. Pero también añade, no desmayamos. Desmayar, hermanos amados, podemos entender desde lo espiritual hasta lo literal, que habla de cansancio, habla de parar, habla, hermanitos, pues de cesar lo que se estaba haciendo. Incluye pues desánimo, desaliento, incluye debilidad, incluye cansancio y muchas cosas más. Pero dice, no desmayamos. Claro, hermanitos, que también en la obra del Señor, incluso en el Evangelio, espiritualmente podría uno sufrir este síntoma, el desmayo, el desvanecimiento. Cuando se van las fuerzas, se pierde el conocimiento, se nubla la vista, hasta uno llega a quedar inconsciente. Bueno, llega a suceder, mis hermanitos, con la ayuda del Señor. Mañana aquí en la casa del Señor, en Ministerios Filadelfia, ya que tenemos nuestro aniversario, de esto también se va a tratar la palabra de Dios. Acerca, hermanos amados, de que Dios mismo es nuestra fortaleza. Y mañana el Señor le va a hablar a Filadelfia, hermanitos, tanto espiritualmente, proféticamente, y están cordialmente invitados a nuestro aniversario aquí en la casa del Señor, Ministerios Filadelfia. Y este tema será muy ampliado, mis hermanos. Así que decía Pablo, no desmayamos. No para. Y hermanitos, sí, hay muchos motivos para detenerse, para desmayar, bastantes, hermanitos. Pero escrito está, no desmayamos. Ahora el verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Claro que sigue hablando del ministerio apostólico. Dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad,
nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Esto, mis hermanitos, nuevamente para reiterar de que su ministerio era sincero, que también él mismo era sincero. Esto, hermanitos, da a entender algo más allá, pero tengo que repetirle el verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Dice esto, hermanitos, por causa de los falsos apóstoles, también en el tiempo que vivía Pablo. En el tiempo de la iglesia primitiva había esa clase de personas, siervos fraudulentos. Y hermanitos amados, ellos buscaban el reconocimiento, la aprobación y ser seguidos de las gentes. Y claro que buscaban un provecho. Ahora, mis hermanitos, ¿por qué habla así el apóstol Pablo? Dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. ¿Qué es oculto y qué es vergonzoso en este contexto? Bueno, aunque no viene, hermanitos, especificada esta palabra que le voy a mencionar, pero a eso se refiere. Cuando hay otras intenciones del corazón. Y refiriéndonos a este tema, por ejemplo, había apóstoles falsos, no los otros 11 del Señor Jesucristo, sino falsos, que tenían otra intención. ¿Por qué querían llamarse apóstoles? ¿Para qué querían que la gente los siguiera y los admirara? ¿Por qué querían sentirse mejor o más que los demás? A eso se refiere renunciando a todo lo oculto y vergonzoso. O sea que había en otros y en estos falsos apóstoles. Oculto, porque las intenciones de ellos a los ojos de los hombres eran ocultas. ¿Qué querían? ¿Qué era el deseo o la intención de su corazón? Eso era oculto y vergonzoso para los falsos apóstoles. Y esto, hermanitos, no ha cambiado en nuestro tiempo. ¿Por qué un cristiano tiene sed de reconocimiento, de estima, ser estimado, admirado? Y mis hermanitos, claro que tenemos el cuidado y el discernimiento acerca de esto. Hermanitos, claro que yo me discierno, me pruebo a mí mismo, y cuando me toca predicar la palabra del Señor, si llego a mencionar algún testimonio, es para darle ejemplo del tema, darle ilustración, y siempre es para reconocer a Dios, que Él es fiel, es verdadero, es santo. Y si discierno, mis hermanitos, y tengo ese cuidado, ¿por qué? Porque también en el otro lado de la balanza, tanto hablar de uno mismo sería como acreditarse uno mismo. Y hermanos amados, eso lo sé a la perfección y también tengo claro todo esto. ¿Por qué? Porque si doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, es para la gloria de Dios. Nunca, como decía el apóstol Pablo, para que nadie tenga otro concepto de uno. O sea, que no piensen más de uno que lo que debe de ser. No, sino que se dé siempre la gloria a Dios. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque cuando un falso siervo, falso apóstol, no busca la gloria de Dios, sino busca glorificarse, halagarse a sí mismo, y de ahí, hermanitos, la intención de su espíritu, de su corazón, por eso hablan mucho de ellos mismos, para que la gente los considere verdaderos siervos de Dios o grandes siervos de Dios. O sea, si usted escucha, mis hermanitos, a un siervo o sierva, predicadores, maestros de la palabra, evangelistas,
evangelistas o pastores que hablan mucho de sí mismos, están manifestando la intención que hay en sus vidas. Quieren tener a la gente de su lado, quieren ser admirados. Y claro, mis hermanitos, hay hijos de Dios, ovejitas, que son muy, muy hermosos, estimados a los ojos de Dios, que tienen un buen corazón y que saben que si bendicen a un hijo de Dios, pues saben que lo están haciendo para Dios. Y cuando oyen, y claro, falta el discernimiento, y oyen las grandezas de un siervo o de una sierva, su corazón se presta para decir: voy a bendecir al siervo de Dios. Pero porque el siervo, el predicador, habló mucho de sí mismo. Y piensan, pues entonces sí es un siervo de Dios y lo voy a bendecir y esto lo hago para Dios. Pero ¿cuál fue la causa de que el predicador habló mucho de sí mismo? Mucho de cómo lo usa Dios, cómo Dios está con él, cómo Dios hace cosas grandes en su vida. O sea, no le da la gloria a Dios, sino se llama vanagloria. A eso se refiere Pablo, mis hermanitos, en el verso 2. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, o sea, intenciones escondidas. Dice: no andando con astucia. ¿Puede verlo usted? La astucia de ganar gente y admiración de la gente para un propio provecho. Dice: no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. O sea, para no, hermanitos, incomodar o molestar a los oyentes. Dice: por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. O sea, él estaba seguro, predicamos la verdad y estamos delante de Dios y claro, a prueba de toda conciencia humana. En otras palabras, no había malas intenciones o dobles intenciones en el corazón de Pablo. Y hermanitos, también a usted como oyente, como cristiano, como hijo de Dios y como siervo de Dios, le puedo hacer también darle este consejo. ¿Se puede usted, hermanitos, examinar, analizar, hacer un escrutinio de cuáles son sus intenciones? ¿Por qué sirve a Dios? Servir a Dios es bueno, pero ¿cuál es la intención de su corazón? ¿Hay astucia? ¿Hay pues algo oculto? O sea, tiene una doble intención. Tal vez, en otra parte dice, hermanitos, ganancia deshonesta. Tal vez sea por alguna ganancia deshonesta. Muchos hermanitos tienen el criterio, y más la generación mía, tienen el criterio de que los siervos de Dios son muy bendecidos, que les dan o regalan o donan muchas cosas y que pues les va muy bien. Tienen ese criterio. Pero en verdad, hermanitos, nuestro corazón Dios lo conoce y conoce de qué tenemos necesidad. Así que predicamos con la verdad. Esa es nuestra causa. Eso es lo que procuramos. Y aquí Pablo dice que él manifestaba la verdad. Dice: por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Esto, hermanitos, nos lleva a entender, no había nada malo en el corazón, en las intenciones de su corazón de Pablo. Nada malo, hermanitos, nada escondido, o sea, que tuviera otro interés de sacar provecho para sí mismo. Ahora dice el 3: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, el evangelio se está predicando, se está publicando, está resplandeciendo, se está difundiendo. Pero si alguien no lo recibe, es, hermanitos, porque le está encubierto. ¿Y entre quiénes? Entre los que se pierden está encubierto. Ahora dice el 4:
Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios, con minúscula, se refiere al diablo, el Señor lo reprenda, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, hermanitos, en el mundo, los que se pierden, incrédulos, aparte de todo, que hay pecado, están muertos en delitos y pecados, como estábamos antes, pero Cristo nos dio vida. Ellos, aparte de su dureza de corazón, la maldad, el pecado, las tinieblas, aparte de eso, el mismo diablo los influencia. Dice aquí, cegándolos. Dice, les cegó el entendimiento. Les bloqueó, hermanitos. Les cegó. Con entendimiento ellos podrían recibir el Evangelio a la hora de escucharlo. Pero el mismo demonio les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí aclara la Escritura de que el diablo sí tiene que ver para que mucha gente no tenga entendimiento y no reciban el Evangelio. Están cegados, podríamos usar la palabra bloqueados por el enemigo. No pueden, aunque oigan la palabra, tienen el entendimiento cegado, bloqueado. Claro, hermanitos, pero si alguno oye su voz y abre la puerta, entonces el Señor entrará en él y cenará con él. Eso ya empieza a ser fe. Y hermanos amados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso, hermanitos amados, claro que es un paso. Y aún así, uno necesita del Espíritu Santo para que lo convenza de pecado. Y hermanitos, sí tiene que ver el enemigo que ciega el entendimiento para que la gente no le resplandezca la luz del Evangelio. Influencia, estorba, bloquea al enemigo. El Señor lo reprenda. Así que gracias a Dios que cuando nosotros oímos la palabra del Señor, el Evangelio de nuestra salvación, creímos. Pero aún así, es poco lo que nosotros hicimos. Todo lo hizo el Señor Jesucristo. Ahora dice, hermanos amados, verso 5, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Lo que le mencionaba versos antes. O sea, no es para ser aprobados, admirados por la gente, que los halaguen y digan, oh, estos son verdaderos siervos de Dios. No, mis hermanitos, dicen, no nos predicamos a nosotros mismos. Mis hermanos, y le reitero, cuando un predicador habla mucho de sí mismo, ¿qué está haciendo? Se está predicando a sí mismo. Aunque hable de cosas de Dios, mis hermanos, pero la intención es predicarse a sí mismo. ¡Qué grande siervo es! Ante los ojos de Dios, así lo predica, y para que sea admirado ante los ojos de la gente. Nuevamente, mis hermanitos, le hago una pregunta similar. ¿Se predica usted a sí mismo? ¿Se difunde? A la verdad, mis hermanos, sí me ha tocado, pero en grande porcentaje, mis hermanitos, podría decir 50% y otro 50% en mujeres y en hombres también. Hermanitos, ¿cómo se dan crédito? Dios está conmigo, Dios me usa, Dios hizo esto, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me dijo. Y aunque mencionen a Dios, siempre está el me o el mí, a mí, el yo esto, yo oro, yo ayuno, yo busco, yo me esfuerzo, yo le echo ganas, yo esto, siempre el yo presente. A mí
me ama Dios, a mí me usa Dios, a mí me escogió Dios. Son partes, hermanitos, parcialmente verdad, pero con la intención de que los miren a ellos. Cuídese usted de eso, mis hermanitos. Así que, por eso cuando hay alguna calumnia, difamación, algo, un falso testimonio, ¿cómo les duele, hermanitos? Es verdad que causa tristeza que la gente hable mal de nosotros, pero no es el fin que hablen bien de nosotros. El fin es que crean en el Señor Jesucristo. Nosotros no valemos. Hermanitos, cuando hubo discípulos de fariseos que buscaron a Juan el Bautista, dice la Escritura, le preguntaron: ¿qué razón nos das de ti? ¿Quién eres? ¿Qué respuesta le damos a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti? Él pudo haber dicho: yo soy Hanabí. Porque le preguntaron: ¿eres el profeta? No, no soy Hanabí. ¿Eres el Cristo, el Mashiach? No, no soy. ¿Quién eres entonces? ¿Qué testimonio das de ti? ¿Y qué dijo, hermanitos? Él dijo: ¿acaso soy el más grande profeta nacido de mujer, como se refirió de él el Señor Jesús? No. Él dijo: yo soy Elías, que había de venir a preparar el camino. No, tampoco. Él solamente dijo: soy una voz que clama en el desierto. Ni siquiera dijo su nombre, mis hermanos. Solamente una voz que clama en el desierto. Eso es todo. Y sí, realmente era profeta, pero él no quiso darse gloria a sí mismo. Me refiero a Juan el Bautista. No dijo: oh, yo soy Hanabí, yo soy el profeta. Ja equivale a él, Nabí, profeta. No soy Hanabí. No, solamente una voz que clama en el desierto. No se glorificó a sí mismo. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que decía que era como un abortivo, el más pequeño de todos los apóstoles, el más grande de todos los pecadores. Nunca Pablo se halagó a sí mismo, hermanitos, nunca. Y claro que el ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de humildad y mansedumbre, y él no se glorificó a sí mismo, sino que buscaba la gloria del Padre que lo envió. Muy bien, por eso dice el verso 5: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Fíjense, mis hermanitos, cómo dice todo el 5, y palpe el Espíritu Santo con que esto fue escrito, con quien esto fue escrito. Dice 5: no nos predicamos a nosotros mismos, no, sino a Jesucristo como Señor. Predicamos: Jesús es el Señor. Dice: y a nosotros, si vamos a hablar de nosotros, dice: y a nosotros como vuestros siervos. Ah, no como grandes, no como grandes siervos de Dios, sino como vuestros siervos, servidores de ustedes, en otras palabras. O sea, se humillaba a Pablo: somos siervos de ustedes. Por eso nosotros, los siervos de Dios, decimos: estamos para servirle, hermanito, hermanita, estoy para servirle, porque somos siervos. Pero dice aquí: por amor de Jesús. Eso es, hermanitos, predicamos a Cristo como Señor, y a nosotros, si llegáramos a hacer mención de nosotros mismos, como siervos de todos, por amor del Señor Jesús. 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios hizo resplandecer, hermanitos, nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Dios resplandeció en nosotros, no es para nuestra gloria, hermanitos, propia, personal. Es para la alabanza del Señor
es para la gloria de Dios, es para difundir el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Así que, mis hermanitos, ese era el sentir de Pablo. Él no buscaba lo suyo propio, no buscaba vanagloria. Él buscaba glorificar a Cristo, predicar a Cristo, servir a la iglesia. Así que, mis hermanitos, que también haya este sentir en nosotros. A la verdad, no somos nada. Hermanitos, ni siquiera siervos inútiles llegamos a ser. Así que toda la gloria y toda la honra es para aquel que vino a salvarnos de nuestros pecados. Su nombre es Jesús. A Él sea la gloria por siempre. No a nosotros, hermanitos, sino al Señor sea la gloria. Amén. Oramos. Padre Santo, muchas gracias. Que mis hermanitos, todos los que llegan a darte un servicio o ministerio, tengan este sentir. No engrandecerse, no tener astucia en su interior, no buscar su propia gloria, no recomendarse para glorificarse a sí mismos, sino que mis hermanitos siempre te den la gloria y el reconocimiento a ti, Señor. Nosotros somos solamente siervos tuyos, pero a ti es la honra, la gloria y la alabanza. Ayuda a mis hermanitos a ser mansos, a ser humildes y a darte la gloria siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios nuestro les bendiga hoy, hermanos amados, grandemente. Así que el día domingo les esperamos. Están cordialmente invitados a nuestro aniversario para darle la gloria y las gracias a nuestro Padre eterno. Y si seguimos en la tierra todavía, le esperamos en la próxima transmisión el día lunes a la misma hora. El Señor con ustedes. Amén.